Me llevé las escrituras, las llaves y la masa madre. Cuando despertara, su mundo de cristal ya había dejado de ser suyo. Tengo 72 años y soy la propietaria de la pastelería El Horno de Abril. Él piensa que soy un obstáculo en mi propio hogar, pero ha olvidado quién posee los títulos de propiedad de todo este patrimonio. Siempre he pensado que la fragancia del pan recién horneado es el perfume del cariño, pero aquella mañana mi casa olía a ranciedad y a desdén. Resido en el piso superior de esta vieja casona, que levanté piedra a piedra junto a mi difunto esposo, justo sobre la pastelería que ha sostenido a este vecindario por 4 décadas. Mis manos, ahora cubiertas de manchas y con los nudillos inflamados por el reumatismo, no son manos de damisela. Son manos que han trabajado toneladas de masa, que han levantado sacos pesados y que han contado cada centavo para que a Roberto, mi único hijo, nunca le hiciera falta nada. Tal vez ese fue mi hierro, ofrecerle todo sin exigirle siquiera el vuelto de una simple compra. A mis 72 años, el cuerpo ya no anuncia con anticipación, simplemente reclama: padezco un problema de la vejiga, algo corriente para las mujeres de mi generación, que hemos dado a luz y trabajado sin descanso. El médico me explicó que no debo retener por mucho tiempo. Roberto está al tanto. Lo sabe porque él mismo me ha acompañado a las consultas cuando está de buen talante o cuando necesita solicitarme un préstamo para sus negocios, que jamás dan fruto. Aquella mañana la urgencia se hizo apremiante. Me levanté de la butaca donde revisaba las cuentas del servicio eléctrico, las cuales, por cierto, han aumentado enormemente desde que Roberto volvió a vivir conmigo después de su divorcio. Avancé tan rápido como mis rodillas, resentidas, me permitieron hacia el único baño completo del piso superior. La puerta estaba cerrada y se percibía el sonido de la ducha a máxima potencia. El vaho se filtraba por el borde inferior de la puerta. Llamé suavemente al principio. Roberto, necesito entrar. Es urgente. Nadie respondió, solo continuaba el ruido del agua cayendo, derrochándose. Mi vejiga comenzó a molestar, un pinchazo agudo en la parte baja del vientre que me hizo cruzar las piernas de forma instintiva. Volví a golpear la puerta, esta vez con más energía, con la angustia de quien sabe que el plazo se termina. Hijo, por favor, es urgente. Déjame pasar un instante. La contestación que recibí no fue la de un hombre de 45 años criado con principios. Fue el bramido de una bestia consentida. Espérate afuera como perro, vieja entrometida. Estoy ocupado. Las palabras me golpearon con más fuerza que una bofetada. Como perro. Así me veía él. No como la madre que alivió sus fiebres, no como la mujer que pagó su universidad privada, no como la propietaria de la casa donde él se baña sin costo con agua caliente. Para él, yo era un animal fastidioso que arañaba la puerta. Me quedé inmóvil. El malestar físico era fuerte, pero la aflicción en el pecho era insoportable. Intenté contenerme. Me apoyé contra la pared del corredor, respirando profundo, murmurando una oración para distraer el cuerpo. Observé el reloj de péndulo en la sala. Pasaron 5 minutos, 10, 15. El agua seguía corriendo. Él no se estaba duchando. Se estaba quedando allí a propósito, castigándome por interrumpir su tranquilidad, disfrutando del vapor que yo cubría. A los 30 minutos, mis piernas comenzaron a temblar. Las lágrimas se deslizaron, no por aflicción, sino por pura impotencia y humillación. Yo, Martina, la matriarca estimada por todos los vecinos, la que ofrecía fiado a las familias humildes, estaba allí contorsionándome en mi propio pasillo. A los 40 minutos, mi cuerpo se rindió. Sentí el calor húmedo deslizándose por mis muslos, empapando mi falda de algodón, mis calcetines y formando un charco en las baldosas que yo misma había fregado esa misma mañana. La humillación fue absoluta. Me cubrí el rostro con las manos, sollozando en silencio para que él no me oyera, para no concederle esa satisfacción. En ese instante, la llave del agua se cerró, la puerta se abrió de golpe y emergió una nube de vapor con aroma a mi costoso champú. Roberto apareció con una toalla anudada a la cintura, la piel enrojecida por el agua hirviendo y una expresión de satisfacción arrogante. Me miró, bajó la vista hacia mis pies, vio el charco, vio mi ropa empapada. Esperé una disculpa. Esperé que dijera: mamá, perdóname. No sabía que era tan urgente. Esperé ver humanidad en sus ojos, pero Roberto solo hizo una mueca de repugnancia, frunció la nariz y pasó por encima del charco con cuidado de no mojarse los pies. ¡Qué asquerosidad, mamá! Ya estás chocha.
Limpia eso antes de que apeste toda la casa, dijo y se dirigió a su habitación cerrando la puerta con un golpe seco. Me quedé allí mojada en mi propia orina, temblando de frío y de algo más profundo. No sentí rabia en ese momento. Sentí una claridad gélida, una revelación que llega tarde, pero llega. Gracias, hijo, susurré a la puerta cerrada de su cuarto. Lo dije en serio. Gracias por quitarme la venda de los ojos. Gracias por mostrarme que el niño al que yo adoraba ya no existe y que el hombre que habita aquí es un parásito despiadado que se alimenta de mi compasión. Fui a mi dormitorio caminando con esfuerzo. Me quité la ropa manchada con una dignidad que no sabía que aún poseía. Entré a la ducha, esa misma ducha que él había acaparado, y dejé que el agua limpiara mi piel, pero no mi recuerdo. Mientras el agua fluía, reflexioné sobre mi vida. Pensé en mi esposo Ismael, que en paz descanse. Él siempre decía, Martina, tú eres muy condescendiente con el muchacho. Quien no aprende a ganarse el sustento no sabe valorar la comida. Ismael tenía razón. Yo había creado a este monstruo. Yo le había enseñado que podía tratarme de esa manera porque siempre, sin ninguna excepción, yo lo perdonaba. Salí del baño y me vestí con ropa limpia y sencilla, fui al cuarto de limpieza, saqué la fregona y la lejía, limpié el corredor, restregué cada centímetro hasta que no quedó ningún vestigio de mi accidente. Mientras mis manos movían el trapo, mi mente urdía un plan. No era un plan de venganza con gritos. No iba a ser un escándalo. A mi edad, uno aprende que el silencio es más estruendoso que los alborotos. Roberto salió de su habitación una hora después. Vestido y perfumado, listo para comer. Tengo hambre. ¿Qué hay para almorzar?, preguntó, como si nada hubiera sucedido, sentándose a la cabecera de la mesa, en el lugar de su padre. Le serví un plato colmado de estofado de res, su favorito. Le coloqué las tortillas calientes, le llené su vaso de refresco recién hecho, lo observé comer con esa voracidad egoísta, sin dar las gracias, masticando con la boca abierta mientras miraba su teléfono. Está un poco soso. Se quejó apartando el plato. Pero bueno, ya que voy a tomarme una siesta. No hagas ruido. Me duele la cabeza. Descansa, hijo. Le dije con una voz tan serena, tan suave, que él no percibió el filo en mis palabras. Roberto se levantó, eructó sin disculparse y se dirigió a su dormitorio. A los pocos minutos, sus ronquidos retumbaban por las paredes. Dormía profundamente. El sueño de los injustos. El sueño de quien se cree dueño y señor del mundo, y piensa que su madre estará allí eternamente para limpiar sus desórdenes. Fue entonces cuando la verdadera indulgencia despertó. Fui a mi dormitorio y cerré la puerta con pestillo. Me arrodillé frente al armario de cedro antiguo, no para orar, sino para abrir el doble fondo que Ismael había diseñado años atrás. Allí, en una caja de metal desgastada, estaba mi poder. Retiré los documentos, las escrituras de la casa, el título de propiedad del local comercial de la pastelería, los poderes notariales, las cuentas bancarias que estaban solo a mi nombre. Aunque Roberto poseía una tarjeta adicional que usaba a su antojo. También saqué mi libreta de recetas, ese cuaderno viejo y manchado de aceite donde residían los secretos del pan que vendíamos. Sin esas fórmulas, la pastelería era solo un conjunto de hornos y harina. Roberto creía que el negocio funcionaba por sí solo, que él era el administrador porque gritaba a los empleados y cobraba en la caja, pero no tenía la más mínima idea de cómo se preparaba la masa madre. Repasé los papeles con mis lentes de lectura. Todo estaba en orden, legalmente, él no poseía nada, absolutamente nada. Vivía aquí por mi voluntad, comía por mi trabajo, se vestía con mi dinero. Me observé en el espejo del tocador, vi mis canas, mis arrugas, mis ojos fatigados, pero también vi la mirada de la mujer que levantó un negocio en tiempos difíciles. La mujer que quedó viuda y no se dejó vencer. ¿Vas a permitir que te trate como a un perro hasta el día en que te mueras, Martina?, me pregunté. La respuesta fue un no rotundo que resonó en mis huesos. Saqué 2 maletas grandes de debajo de la cama. Eran maletas viejas pero resistentes, comencé a empacar. No empacé con aflicción ni con lágrimas. Empacé con precisión militar. Ropa interior. Mis vestidos, mis zapatos cómodos. Mis medicinas. Mis joyas. Pocas valiosas. Recuerdo de mi madre y de Ismael. Mis documentos personales.
La foto de mi boda. La foto de Roberto cuando era bebé. Esa dudé un instante, pero la guardé. Uno no deja de ser madre, aunque el hijo sea un ingrato. Mientras doblaba mis blusas, pensaba en lo que Roberto encontraría al despertar. Él esperaba despertar, gritar mi nombre para pedir café y que yo apareciera corriendo. Esperaba que la rutina continuara. Él insultando, yo soportando, él ensuciando, yo limpiando, él gastando, yo produciendo. Había subestimado la capacidad de una madre para decir basta. Había olvidado que la paciencia tiene un límite y que la dignidad, cuando se recupera, es un escudo impenetrable. Terminé de empacar. Las maletas estaban listas junto a la puerta. Observé mi habitación por última vez. Era mi santuario, mi refugio. Abandonarla dolía, claro que dolía, pero quedarme dolía más. Quedarme significaba aceptar que yo era ese perro que debía esperar afuera. Me acerqué a mi mesita de noche y tomé mi teléfono celular. Hice una sola llamada. Aló, licenciado Morales. Sí, soy Martina. Necesito que prepare los documentos que conversamos hace un año. Sí, esos mismos. Es hora de ponerlos en práctica. No, no hay vuelta atrás. Gracias. Colgué. El corazón me latía acelerado, pero no de temor, sino de adrenalina. Salí de mi cuarto arrastrando las maletas. Las ruedas producían un sonido apagado sobre la madera, pero los ronquidos de Roberto eran tan fuertes que no oyó nada. Pasé frente a su puerta cerrada. Me detuve un segundo. Tuve la tentación de abrirla y gritarle todo lo que tenía guardado en el pecho, de despertarlo y decirle que su vida de rey había terminado. Pero no, eso sería concederle importancia. Eso sería descender a su nivel de gritos y vulgaridad. Mi silencio sería su peor castigo. Bajé las escaleras hacia la pastelería, eran las 3 de la tarde, la hora en que los hornos descansan. Antes del turno vespertino, los empleados me vieron entrar con las maletas y se quedaron en silencio. Rosario, la cajera que lleva conmigo 18 años, se acercó preocupada. «Doña Martina, ¿se va de viaje? ¿Ocurre algo?» La miré con afecto. Ellos eran más familia que mi propia sangre. «Sí, Rosario. Me voy a tomar unas vacaciones largas, muy largas». «¿Y el señor Roberto?», preguntó el maestro panadero limpiándose las manos en el delantal. Sonreí. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Roberto se queda a cargo. Por ahora, ustedes sigan trabajando como siempre. Yo les contactaré pronto. Ah, y una cosa más. Fui a la caja fuerte de la oficina trasera. Saqué todo el dinero en efectivo del día y de la semana anterior y lo guardé en mi bolso. Roberto no conocía la combinación. Si mi hijo baja a pedir dinero de la caja, le dicen que yo me llevé la llave y el efectivo. Que si quiere dinero tendrá que hornear. Salí a la calle. El sol de la tarde me golpeó en el rostro, pero se sintió como una bendición. Un taxi que había solicitado mediante la aplicación ya me estaba esperando. El conductor, un muchacho joven y amable, bajó inmediatamente para ayudarme con las maletas. «Buenas tardes, señora. ¿A dónde la llevo?» «Al Hotel Plaza, joven. Y después, a la vida real». Me subí al auto y no miré hacia atrás. No observé la fachada de mi casa ni el letrero de El Horno de Abril. Dejé atrás 40 años de memorias en esas paredes, pero me llevaba conmigo lo más importante, mi dignidad. Mientras el taxi arrancaba, imaginé el instante exacto en que Roberto despertaría con la vejiga llena y el estómago vacío, gritando vieja al aire, sin saber que la anciana se había llevado las riendas de su existencia. Lo que Roberto no sabía era que yo no solo me estaba marchando, estaba iniciando una partida de ajedrez donde él ya estaba en jaque mate antes de mover la primera ficha. El silencio de la habitación 405 del Hotel Plaza era tan absoluto que mis oídos zumbaban. No existía el sonido constante de la amasadora industrial del piso inferior. Ni el televisor de Roberto a todo volumen con transmisiones de fútbol, ni sus gritos exigiendo que le planchara una camisa. Solo el zumbido suave del aire acondicionado y el tráfico distante de la avenida principal. Me senté al borde de la cama, una cama inmensa con sábanas blancas y almidonadas que olían a limpieza comercial, no a mi suavizante habitual. Observé mis manos sobre mi regazo. Todavía temblaban un poco, no por la edad, sino por la magnitud de lo que acababa de hacer. Había huido de mi propia casa,
de mi propio negocio, como si fuera una fugitiva, pero luego bajé la vista a mis zapatos. Eran los mismos zapatos de suela de goma que usaba para trabajar. Y aunque ya me había cambiado los calcetines, la sensación fantasma de la orina tibia empapando mis tobillos regresó con una violencia que me revolvió el estómago. Ese recuerdo sensorial fue el ancla que me impidió salir corriendo de regreso a pedirle perdón a mi verdugo. Saqué mi teléfono del bolso. Tenía 5 llamadas perdidas de hijo. Eran las 5 de la tarde. El príncipe había despertado. Seguramente había bajado a la cocina, arrastrando los pies, esperando encontrar la mesa dispuesta y el café humeante. Al no verme, habrá pensado que fui a la tienda de la esquina o que estaba en el baño. La ironía me arrancó una media sonrisa amarga. Ahora él tendría todo el baño para él solo, tal como deseaba. Dejé el teléfono en la mesita de noche con la pantalla hacia abajo. No estaba preparada para escuchar su voz. No todavía. Primero tenía que comprender con qué armas contaba para esta guerra, que él había comenzado sin saberlo. Me levanté y fui hacia las maletas. Las abrí con cuidado, extrayendo la carpeta de cuero desgastado que contenía mi vida entera en documentos. Me serví un vaso de agua del grifo del baño, un baño limpio, seco, reluciente, donde nadie me gritaba y me senté en el escritorio de la habitación para hacer inventario. Durante años, Roberto me había hecho sentir insignificante. Mamá, tú no comprendes de finanzas modernas, me decía cuando deseaba comprar un vehículo nuevo con los fondos de la pastelería. Mamá, tú solo amasa. Deja que los hombres manejen el dinero. Y yo, ingenua, fingía no comprender para no dañar su frágil ego masculino. Pero Martina no es ingenua. Martina aprendió a sumar y restar contando céntimos para comprar levadura cuando la inflación nos afectaba en los años 80. Abrí la carpeta y extendí los documentos sobre la madera barnizada. Allí estaba. El acta constitutiva de El Horno de Abril. Mi nombre aparecía como socia mayoritaria y administradora única. El nombre de Roberto ni siquiera figuraba en el documento original. Solo le había otorgado un poder notarial limitado hace 3 años para que pudiera firmar la recepción de mercancía y pagar la nómina básica. Él creía que ese papel lo hacía propietario, pero no se había tomado la molestia de leer la letra pequeña de la cláusula tercera. Este poder es revocable en cualquier momento y no otorga derechos sobre la propiedad del inmueble ni sobre las cuentas de inversión. Saqué la libreta de ahorros de la cooperativa. Roberto conocía la cuenta corriente del Banco Grande, la que usábamos para el día a día, pero ignoraba la existencia de esta cuenta en la caja popular del barrio vecino. Ahí había ido guardando centavo tras centavo las ganancias de los pedidos especiales de bodas y quinceañeras que yo hacía personalmente. Miré el saldo y suspiré aliviada. Tenía suficiente para vivir en este hotel 3 meses si quisiera y comer a la carta todos los, pero el arma más poderosa no era el dinero. Era una libreta pequeña de tapas negras y hojas amarillentas por el tiempo y las manchas de grasa. Mi recetario. Roberto siempre se burlaba de ella. Mamá, eso hay que digitalizarlo. Eres una obsoleta. Pero nunca lo hizo. Él creía que el pan salía bueno por los hornos alemanes que compramos o por la marca de harina. No sabía que la fórmula de la masa madre, esa que le daba a nuestros panes ese sabor ácido y crujiente que atraía colas en la calle, tenía un secreto en los tiempos de fermentación que solo estaba escrito aquí en mi letra cursiva y apretada. Sin esta libreta y sin mí, supervisando la temperatura del agua a las 4 de la madrugada, la pastelería seguiría produciendo, sí, pero produciría pan mediocre, y en este vecindario la gente no perdona el pan malo. Acaricié la cubierta de la libreta. Era mi legado, mi arte y ahora era mi reina. Me recosté en la silla cerrando los ojos un momento. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi niño, ese que corría a mis brazos con las rodillas raspadas llorando para que le diera un beso, se convirtió en el hombre que me miró con repugnancia mientras yo me orinaba encima? La culpa. Esa vieja amiga de las madres intentó colarse en mi pecho. Pensé en las veces que le di dinero a escondidas de Ismael cuando reprobaba materias en la escuela. Pensé en cuando le pagué la fianza aquella vez que chocó el auto estando ebrio, y le dije a su padre que había sido un accidente mecánico. Lo protegí tanto de las consecuencias de sus actos que le robé la capacidad de ser un hombre. Cría a un eterno adolescente de 45 años que cree que el mundo le debe pleitesía. Pero la culpa se disipó rápido cuando recordé su voz: espérate afuera como perro. No, ya no más culpa. Yo le di la vida, le di educación, le di un techo y un oficio.
Si él decidió convertirse en un tirano, esa fue su elección. Mi elección ahora era dejar de ser su víctima. Ismael tenía razón. Dios lo tenga en su gloria, pero yo fui sorda. El muchacho necesita pasar hambre para valorar el plato. Me decía. Pues bien, Roberto, llegó la hora del ayuno, me levanté y me observé en el espejo de cuerpo entero. Vi a una mujer de baja estatura, un poco robusta, con el cabello gris recogido en un moño impecable. Vi las arrugas alrededor de mis ojos y la flacidez en mi cuello, pero por primera vez en años no vi a una anciana inútil. Vi a la dueña, vi a la jefa, vi a la mujer que negociaba el precio del azúcar con proveedores que intentaban intimidarla. Esa mujer había estado dormida, anestesiada por el amor maternal malentendido, pero el shock del agua fría y la humillación la habían despertado de golpe. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez no era una llamada, era un mensaje de WhatsApp. Lo miré desde lejos. Mamá, ¿dónde estás? Tengo hambre y no hay nada preparado. Deja el drama y contesta. Ni siquiera un por favor, solo órdenes y reclamos. Deja el drama. Para él mi dignidad era un drama. Tomé el teléfono, no le contesté. En su lugar busqué el número de Rosario en la lista de contactos. Ella era leal, pero también era asustadiza y Roberto sabía cómo intimidar. Necesitaba asegurarme de que ella supiera quién mandaba realmente. Bueno, contestó Rosario al primer timbre, su voz temblorosa. Se escuchaba ruido de fondo, el ajetreo de la tarde en la pastelería. Rosario, soy yo. Escúchame bien y no digas mi nombre si él está cerca. Ay, señora, gracias a Dios. El señor Roberto está furioso. Bajó hace rato gritando que donde se había metido, que si se fue con alguna amiga. Está en la oficina revisando los cajones. Déjalo que busque. Rosario, no va a encontrar nada. Escucha bien. Si te pregunta, tú no sabes nada. Solo dile que me viste salir con las maletas y que dije que necesitaba un descanso nada más. Sí, señora, eso le dije, pero está preguntando por el dinero de la caja chica para pagarle al proveedor de los refrescos que viene ahorita. Dile que no hay dinero, que yo me lo llevé todo para depositarlo, pero se va a enojar mucho. Que se enoje. Tú dile que si quiere pagar, que use su tarjeta o que saque de lo que venda hoy en la tarde. Y Rosario, hice una pausa calculando mi siguiente movimiento. Si se pone agresivo con ustedes, cierran la pastelería y se van. Yo les pago el día completo. No quiero que nadie aguante sus groserías. Yo soy la dueña, recuérdalo. Sí, doña Martina, entendido. Cuídese mucho, por favor. Colgué. Mi corazón latía con fuerza, pero era un latido constante, rítmico, como el de una máquina bien aceitada. Me senté de nuevo frente a mis documentos y saqué mi tableta. Era un regalo que me había hecho mi sobrina el año pasado para que viera películas, pero yo la usaba para monitorear las cuentas bancarias. Roberto creía que yo solo la usaba para jugar solitario. Ingresé a la banca en línea. Mis dedos se movieron ágiles sobre la pantalla táctil. Ahí estaban los saldos. La cuenta empresarial tenía fondos suficientes para la nómina de la semana y los insumos. Roberto poseía una tarjeta de débito adicional vinculada a esa cuenta. Vi los movimientos recientes: gasolinera, restaurante El Parrillero, Liverpool, ropa caballeros, licorería La Bodega. Todo pagado con el sudor de mi frente, con cada pan que yo formaba a mano. Sentí una punzada de ira, pero la transformé en acción fría. Busqué la opción de administración de tarjetas. Seleccioné la tarjeta a nombre de Roberto Méndez. El sistema me preguntó: ¿desea bloquear temporalmente o reportar como robada o extraviada? Sonreí. No era una sonrisa de felicidad, era la sonrisa del general que ordena cortar los puentes. Seleccioné cancelar definitivamente. Confirmar. Listo. En ese preciso instante, en algún lugar de la ciudad o en la misma pastelería, el plástico que Roberto traía en la cartera se convirtió en un pedazo de basura inútil. La próxima vez que intentara pagar su licor o su cena, la terminal rechazaría la transacción. Me imaginé su rostro, la confusión, luego la vergüenza frente al cajero y finalmente la furia. Pero no había terminado. Busqué el contacto del licenciado Morales. Ya lo había llamado antes de salir, pero ahora necesitaba formalizar la estrategia. Licenciado, buenas tardes.
Sí, ya estoy instalada. Quiero que proceda con lo segundo que conversamos. Sí, la notificación a los proveedores. Quiero que se envíe un comunicado oficial mañana a primera hora a Cereales del Sur, a Lácteos La Pradera y a la distribuidora de gas. El comunicado debe decir que a partir de la fecha, cualquier pedido que no lleve mi firma autógrafa o mi autorización digital directa no será reconocido ni pagado por el Horno de Abril. El licenciado, un hombre serio que conocía a mi difunto esposo, titubeó un segundo. Doña Martina, eso va a paralizar la operación si Roberto intenta hacer pedidos. Efectivamente, le cortará las manos. Exactamente, licenciado. Quiero que entienda que él no es el dueño. Quiero que cuando llame para pedir 10 sacos de harina le digan, no, quiero que sienta lo que es la impotencia. Proceda. Colgué y me quedé observando por la ventana. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de un naranja intenso que me recordaba al color de la corteza del pan bien horneado. Abajo, en la calle, la vida seguía. La gente corría para tomar el autobús. Las parejas caminaban tomadas de la mano. Nadie sabía que en esa habitación de hotel, una mujer de 72 años acababa de dinamitar los cimientos de la vida cómoda de su hijo. Mi estómago rugió. Me di cuenta de que no había comido nada desde el desayuno ligero que tomé antes del incidente del baño. Llamé al servicio a la habitación. Buenas tardes. Quiero una sopa de lima y un filete de pescado al ajillo y una copa de vino tinto. Sí, cárguelo a la habitación. Mientras esperaba la comida, volví a mirar el teléfono. 10 llamadas perdidas. 3 mensajes más. Mamá, Rosario dice que te llevaste el dinero. El de los refrescos no quiso dejar el producto. Esto es ridículo. Regresa ya. Leí el mensaje y sentí una extraña satisfacción. Empezaba el caos. Él pensaba que esto era un berrinche, que yo regresaría en unas horas con la cola entre las patas, lista para solucionar sus problemas. No tenía idea de que yo no estaba planeando mi regreso, sino mi renacimiento. Entré a la ducha del hotel, abrí el agua caliente, dejé que cayera sobre mi espalda sin prisa, sin miedo a que alguien golpeara la puerta. Sin la angustia de que se acabara el gas. Usé los jaboncitos con aroma a hierbabuena. Me enjaboné despacio, lavando los últimos rastros de la mujer sumisa que había sido hasta esa mañana. Cuando salí, envuelta en una bata blanca y esponjosa, llegó mi cena. Me senté frente a la ventana, copa de vino en mano. Brindé con mi propio reflejo en el cristal. Por ti, Martina, susurré. Y por el perro que ya no espera afuera. Mañana sería otro día. Mañana Roberto se despertaría dándose cuenta de que la tarjeta no funciona. Mañana intentaría hacer un pedido y se toparía con un muro. Mañana el hambre de verdad, no la del estómago, sino la de la necesidad, empezaría a morderle los talones. Y yo estaría aquí observando desde mi torre de marfil, esperando a ver si el hombrecito que crié tiene las agallas para sobrevivir sin la protección de su madre, o si se derrumba como un pastel mal horneado. Tomé un sorbo de vino. Sabía a gloria, sabía a libertad, sabía a justicia. La partida apenas comenzaba y yo tenía a la reina, a los alfiles y a todas las torres de mi lado. Él solo tenía su soberbia y la soberbia no paga las cuentas. La alarma de mi reloj biológico sonó puntualmente a las 4 de la madrugada. Mis ojos se abrieron en la oscuridad de la habitación del hotel, esperando ver las vigas de madera de mi techo y escuchar el zumbido lejano de los refrigeradores industriales de la pastelería, pero no había vigas. Solo un techo liso de yeso y el único sonido era el silencio clínico del aire acondicionado. Por inercia hice el ademán de levantarme para ir a supervisar el encendido de los hornos, pero mi cuerpo se detuvo a mitad del movimiento. Me dejé caer de nuevo sobre las almohadas suaves. No hoy, Martina, me dije en voz alta. Hoy no te toca llenarte de harina. Me quedé en la cama observando cómo la luz del amanecer se colaba por las cortinas pesadas. Era una sensación extraña, casi pecaminosa. Llevaba 40 años levantándome antes que el sol para asegurar que el vecindario tuviera pan caliente. La culpa intentó asomarse, susurrándome que era una irresponsable, que el negocio se iría a pique sin mi supervisión. Pero entonces recordé la puerta del baño cerrada, el agua corriendo y la voz de mi hijo llamándome perro. La culpa se esfumó y fue reemplazada por una determinación fría, dura como pan de 3 días. A las 8 de la mañana, después de un baño largo y tranquilo, bajé al restaurante del hotel. Pedí unos chilaquiles verdes y café de grano.
Mientras esperaba, saqué mi teléfono. Lo había mantenido en modo no molestar, pero ahora era el momento de ver los daños. La pantalla se iluminó con una lista interminable de notificaciones, 20 llamadas perdidas de Roberto, 15 mensajes de WhatsApp que iban desde la exigencia hasta el insulto y finalmente a la confusión. ¿Dónde estás? El camión de la harina no llegó. Mamá, contesta. Don Gaudencio dice que cancelaste el pedido. No hay harina para el turno de la tarde. Esto es sabotaje. Eres una infantil. Ven a arreglar esto ahora mismo. Sonreí mientras daba un sorbo a mi café. No era sabotaje, Roberto, era administración. Durante años, él se había jactado con sus amigos de que él manejaba el negocio, cuando en realidad lo único que hacía era sentarse en la caja y coquetear con las clientas. Ahora iba a descubrir lo que realmente significaba manejar el horno de Abril. Marqué el número de don Gaudencio, mi proveedor de harina de confianza, desde hacía 3 décadas. Buenos días, don Gaudencio. Habla Martina. Doña Martina, qué pena me da molestarla, pero su hijo, bueno, el joven Roberto está hecho una fiera aquí afuera del local. Casi se me sube al camión a bajar los sacos a la fuerza. Tuve que decirle a mis muchachos que subieran los vidrios. ¿Hizo usted bien, don Gaudencio? ¿Le entregó la notificación el licenciado? Sí, señora. Cuenta suspendida hasta nueva orden de la titular. Roberto me gritaba que él es el dueño, que me iba a demandar, pero yo le dije, mire, joven, aquí la firma que vale es la de su madre y si no hay firma, no hay harina. Gracias por su lealtad, don Gaudencio. No se preocupe, yo le aviso cuando reanudamos. Por ahora, deje que el muchacho resuelva. Como usted diga, patrona. Pero le aviso, se ve muy mal. Estaba pateando la cortina metálica cuando me fui. Colgué. Imaginé la escena. Roberto, con su camisa de marca y sus zapatos italianos haciendo un berrinche en la acera mientras los vecinos lo observaban. La vergüenza pública siempre había sido su mayor miedo y ahora se le estaba sirviendo él mismo en bandeja de plata. Terminé mi desayuno con calma. Sabía mejor que cualquier comida que hubiera probado en años, porque no tenía el sabor amargo de las prisas ni de los reproches. Sin embargo, sabía que cortar la harina era solo el primer paso. La pastelería tenía reservas en la bodega, suficientes para un par de días y se usaban con cuidado. Roberto podría sobrevivir hoy y mañana, necesitaba apretar más la tuerca. Llamé a Rosario. Señora, contestó en un susurro. Se escuchaba un caos de fondo, el ruido de charolas cayendo y la voz de Roberto gritando órdenes contradictorias. Rosario, ¿cómo va todo? Ay, doña Martina, es un desastre. El señor Roberto corrió a don Gaudencio y luego mandó al ayudante a comprar harina al supermercado en taxi. Imagínese comprar harina por kilos a precio de menudeo. Nos va a salir carísimo el pan de hoy. Déjalo, Rosario, que gaste. Y la masa madre, eso es lo peor. El maestro panadero dice que la masa del refrigerador huele raro. Dice que usted siempre le pone el toque antes de hornear y que sin eso el pan no va a levantar igual. Roberto le dijo que no dijera estupideces, que solo es harina y agua, y que la metiera al horno así. Sentí una punzada en el pecho. Mi pan, mi reputación. Si sacaban pan malo, los clientes se irían a la competencia. Pero tuve que recordarme que a veces hay que dejar que el barco se hunda un poco para que el capitán aprenda a navegar. Escúchame bien, Rosario. Si el pan sale malo, tú no des la cara. Que las quejas las reciba Roberto. Si algún cliente reclama, llamas al gerente, o sea, a mi hijo, que le explique por qué el pan parece piedra. Sí, señora, pero está muy enojado. Intentó pagar la gasolina del taxi con la tarjeta de la empresa y se la rechazaron. Vino gritando que el banco son unos inútiles y que usted seguro bloqueó todo por despecho. No es despecho, hija, es justicia. Tú tranquila, si se pone muy agresivo, ya sabes, cierras y te vas. Colgué. La imagen de Roberto intentando pagar con una tarjeta inútil me dio una satisfacción oscura. Él, que siempre se burlaba de que yo guardaba el dinero en efectivo bajo el colchón, ahora estaba descubriendo la fragilidad del dinero plástico que no le pertenecía. Pasé el resto de la mañana en el centro comercial contiguo al hotel. Me compré un vestido nuevo, uno de color azul intenso, que nunca me hubiera atrevido a usar en el barrio por el que dirán.
Fui al cine a la función de mediodía, yo sola, con unas palomitas grandes. Mientras veía la película, mi teléfono vibraba en mi bolso como un insecto atrapado, pero no lo miré. Cada vibración era un recordatorio de que allá afuera, en mi antigua vida, el caos estaba floreciendo. A las 4 de la tarde regresé a la habitación. El teléfono marcaba 50 llamadas perdidas. Roberto había pasado de la ira a la desesperación. Había un mensaje de voz reciente. Lo reproduje en altavoz, dejando el celular sobre el escritorio mientras me quitaba los zapatos. Mamá, ya dejaste tu punto claro. Muy graciosa. Ahora contesta. Tengo a 3 proveedores llamando cobrando facturas atrasadas que juraste que ya estaban pagadas. Y el horno 2 está haciendo un ruido extraño, como si fuera a explotar. El maestro panadero dice que no lo va a encender si no vienes tú a revisar la válvula. Mamá, en serio, esto ya no es un juego. Ven a la casa. Te prometo que no te grito, pero ven ya. Te prometo que no te grito. Esa frase me heló la sangre. Ni siquiera un perdón por gritarte ayer. No. Su concesión era que hoy no me gritaría, como si eso fuera un favor inmenso que me hacía, como si mi dignidad dependiera de su estado de ánimo. Me senté frente al escritorio y saqué mi libreta de apuntes. Era hora de la fase 2. Roberto estaba confundido, sí, pero todavía creía que esto era un berrinche temporal. Creía que yo estaba escondida donde mi comadre Lucía esperando a que se me pasara el coraje. Necesitaba que entendiera que la distancia no era solo física, sino legal y financiera. Abrí la aplicación de la compañía de luz. Roberto no sabía que el servicio comercial de la pastelería y el doméstico de la casa estaban en medidores separados, pero ambos bajo mi nombre. El recibo comercial vencía hoy. Siempre lo pagaba yo puntualmente desde la aplicación. Miré el botón de pagar. Mi dedo se detuvo un instante. Si cortaban la luz, se perdería la producción. La masa se echaría a perder en las cámaras de refrigeración. Era dinero tirado a la basura, mi dinero. Pero luego pensé en Roberto disfrutando del aire acondicionado mientras yo fregaba el piso. Pensé en sus duchas de 40 minutos. No pagué. En su lugar busqué la opción de reportar falla, solicitar revisión de medidor. La 7ª llamada de esa madrugada fue diferente. No eran los timbrazos estridentes de antes, sino un único y persistente sonido que se apagó apenas comenzó. Minutos después, un mensaje apareció en la pantalla, no una cadena de reproches escritos con furia, sino 3 palabras secas y directas: necesitamos hablar. Roberto. En ellas leí el final de un acto y el principio del siguiente. La humillación, la rabia y el caos habían cumplido su ciclo, ahora emergía, desde las cenizas de su orgullo, un atisbo de pragmatismo. Bajé a desayunar con la calma de quien ha librado la batalla más difícil consigo misma. Mientras el café humeaba en su taza, imaginé la escena en la panadería, los mostradores medio vacíos, el olor a masa agria impregnando el aire. Los empleados mirando con recelo al hombre desaliñado que deambulaba entre los hornos fríos, un teléfono inútil en su mano. Su torre de naipes, construida sobre mi complacencia infinita, se había derrumbado. Y yo, desde mi torre de silencio y decisiones frías, había sido la arquitecta de ese derrumbe. La partida, lo sabía, estaba lejos de terminar. Hablar no significaba ceder, significaba negociar desde una posición de fuerza que yo nunca antes había ejercido. Él querría promesas, concesiones, un retorno a la comodidad perdida. Yo llevaba en mi bolso, junto a las llaves del hotel, la libreta de recetas y los documentos notariales que revocaban todo poder suyo. Eran mi constitución, mi ley fundamental. El sol de la mañana se reflejó en el vidrio de la ventana, creando un brillo cegador que pareció borrar por un instante el paisaje conocido. No era el fin de la historia, sino el momento en que la narración cambiaba de narrador. La Clemencia que lloró en el pasillo empapado había muerto, ahogada en su propia dignidad recuperada. La mujer que la sucedió, la dueña, la estratega, la que ya no temía la soledad ni el que dirán, se enderezó en la silla, tomó el último sorbo de su café y sonrió, no con triunfo, sino con la serena certeza de que, por primera vez en 40 años, el próximo pan que hornease sería solo para ella.